Agradezco al compañero Lovera, al compañero Caserio por la invitación. Quiero expresarles, con disculpas a los que no son peronistas, ¿no? Aunque para Perón peronistas son todos, los que luchan por la justicia social son todos. Desde el peronismo, la consigna es la ampliación de derechos. No existe la restricción a los derechos. Y desde esa ampliación de derechos, nosotros tenemos que jugar siempre a cubrir los derechos de los que menos tienen. Y acá parece que para cubrir los derechos de los que menos tienen, que no son responsables los que tienen regímenes especiales, se rompen regímenes especiales. Precisamente los regímenes especiales, como bien explicó el doctor Faciolo, surgieron por características de la función. Y esas características de la función fueron agrandando derechos para situaciones. Fue el país que nos enseñaron Perón y Eva Perón. A más derechos. Hay circunstancias, hay que generar derechos. Evita decía, donde hay una necesidad, hay un derecho. Generar siempre derechos. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros no concebimos la reducción de los derechos. En este caso, lo que sí estamos de acuerdo con lo que se dijo cuando vino el proyecto oficial a diputados, es en la sustentabilidad. Porque un régimen especial no debe ser, digamos, no debe caer sobre la responsabilidad del conjunto de los jubilados. Coincido con los que dijeron que no son los regímenes especiales los que provocaron la gran debacle en el sistema financiero argentino, por lo menos. Podemos ir por mucho tiempo atrás, pero hablemos de 40 años, que ha sufrido mucho los derechos de nuestros jubilados. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros de la Unión de Empleados de la Justicia, no hoy, hace mucho tiempo, planteamos la necesidad de que haya un solo sistema. Lo que nos parece mal de este régimen especial es que se limita a algunos sectores de la justicia. Y lo hicimos porque todos en la justicia tenemos las mismas limitaciones, tenemos la misma responsabilidad, si se quiere, porque tenemos más responsabilidades de las que están establecidas en los códigos. Yo le digo a los señores senadores, algunos la conocen bien, que está vigente una acordada de la Corte, que si los trabajadores judiciales trabajan a reglamento, es decir, cumplen lo que establecen los códigos y los reglamentos internos de la justicia, nos descuentan el día como si hubiéramos hecho abandono de las tareas. Esto implica que hay una simbiosis, lo que se llama equipo de trabajo, que permite que la justicia funcione. Por eso nosotros siempre reivindicamos que haya un solo sistema para toda la justicia. Y un sistema, nosotros no creemos en los negocitos, en caja compensadora, que siempre, en la mayoría de los casos, han terminado mal en la Argentina. Creemos que la responsabilidad de Estado, como dice la Constitución, es indelegable. Creemos en la Constitución. Y siempre el peronismo, cuando legisló sobre estas cosas, no dejó afuera, sino la puso en el derecho y la puso en manos del Estado. Desde esa perspectiva, yo le doy algunas cifras. Por eso nosotros presentamos un proyecto, el único alternativo que se presentó en diputados, proyecto de la Unión, no elaborado a las apuradas, tiene muchos años, se fue perfeccionando, y nos hubiera gustado poderlo haber discutido previamente con el Gobierno Nacional. El presidente de la Nación, cuando estuvo en la CGT, prometió que los trabajadores iban a ser consultados en todas las iniciativas. Si nosotros hubiéramos sido consultados, seguramente este proyecto era mejor, si el objetivo del gobierno era garantizar la sustentabilidad del sistema. Es decir, que este sistema especial no perjudicara a los demás jubilados. Desde ahí le doy un ejemplo. Hasta que entró esta ley en el sistema actual, cerca de 8.000, estoy hablando de la justicia nacional, federal y los ministerios públicos nacionales, 8.000 que aportan al fondo especial, bancan a 3.800 jubilados de esa misma categoría. Es decir, la relación es
2,2 por cada jubilado. En el proyecto que mandó el gobierno, más allá de aumentar el aporte, la relación bajó, porque excluyó categorías. Y bajó y quedaron 3.800 aportantes para 3.800 jubilados. Afortunadamente fuimos escuchados, porque ahí el presidente autorizó el presidente de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados, a discutir con la Unión de Empleados de la Justicia y pudimos mejorar, pudimos incorporar a 2 categorías que no solo debían estar porque eran la culminación de la carrera administrativa de la justicia, los prosecretarios administrativos y los jefes de despacho, como bien hicieron mención, que además tienen responsabilidades en los códigos, en el nuevo código acusatorio, tanto los jefes de despacho, más allá de la responsabilidad funcional que tienen diariamente. Y esta incorporación generó un mejoramiento de la relación, porque gracias a eso entraron 8.000 agentes más a este sistema, con lo cual quedó la relación de 3 con esta ley, si sale sin modificaciones a lo que viene a diputados, quedan 3 por cada uno. Ahora, pero esto sigue sin hacer el sistema sustentable, porque, como decían muchos, nosotros no nos dieron los números. No entendemos por qué el 18%. No entendemos por qué los números del déficit que da el gobierno nacional. A lo mejor está bien, pero pueden estar mal. Y nosotros en nuestro proyecto nos planteamos un proyecto que era sustentable, superavitario, es decir, permitía que fondos de sacaje especial se usaran para el resto de los jubilados, solidario y fundamentalmente igualitario. ¿Por qué? Porque, y no fueron números al azar, nosotros en el 2009, cuando estaba la gestión en el ANSES Bocio, que yo era diputado en ese entonces, presentamos un proyecto en esta misma condición igualitario, hicimos los números con el ANSES, con funcionarios del ANSES designados por el gobierno en ese entonces, y demostramos los números del ANSES que el sistema se hacía superavitario aportando todos los agentes del Poder Judicial el 14%. ¿Por qué? Porque si aportamos todos a un régimen especial, aportamos desde que entramos a la justicia. Y como la entrada a la justicia todos saben, en general son de 18 a 25 años, tendríamos un nivel de aporte hoy de 30.500 agentes, funcionarios, magistrados de la justicia, que aportarían promedio de 40 a 47 años. Entonces, ese 14% de 2009, en el 2016, que volvimos con esa iniciativa, se había transformado en que si íbamos por una jubilación móvil del 70%, alcanzaba con 13 puntos, es decir, un punto más del que pagan los que hoy son beneficiarios de la 24.018. Y que si queríamos el 82, teníamos que ir al 15%. Por eso, en nuestro proyecto, pusimos el 15%, dispuesto a discutirlo. Y el 15% de 30.500 trabajadores que aportan de 40 a 47 años de vida es mucho más sustentable que 12.000, ahora mejoró, funcionarios y magistrados que aportan durante 10 años. Porque este proyecto se modificó en diputados y en lugar de ser 20 años de aporte, alcanza con 10. Quiere decir que los que tienen menos años en la justicia, para hacer una justicia con esto, los que tienen más años le financian la diferencia a los que tienen menos años. Si queríamos hacerlo superavitario, hubiera sido lógico que en vez de 20 años pusiéramos 25 y no bajara a 10, el mínimo. Entonces, estas cosas son las que nos generan dudas. Pero nos generan dudas de la convicción que tenemos números, que trabajamos seriamente
y que podíamos haber llegado a un sistema que cumpliera el objetivo, primero, de respetar el sentido de los regímenes especiales y la realidad de la justicia. Y segundo, lo más importante, que ni un peso de lo que tiene que ver con la caja del Poder Judicial recayera sobre los jubilados de la jubilación normal. El resto de los puntos, me parece eso lo esencial. El resto de los puntos, creo que el doctor Faciolo, un camarista que ve todos los días los centenares de miles de juicios que por errores de los sucesivos gobiernos en el respeto a las leyes y a la Constitución Nacional, tienen que pasarse los últimos años de su vida mendigando, recorriendo juzgados, esperando justicia de un fuero que está colapsado. Creo que fue muy clarito con el tema de la fórmula del primer haber, muy clarito con el tema de la actualización. Y lo del 16 lo digo desde otra perspectiva yo. Lo que impedir que los jueces sean convocados. Quien conoce la justicia sabe que las condiciones actuales, edilicia, de sistema de gestión y fundamentalmente de falta de personal y falta de tribunales necesarios y de recrudecimiento de la crisis económica y social que genera un aumento exponencial de los juicios, un juez o una jueza responsable con esfuerzo y dedicación puede hacer frente a su juzgado. Pero si le dan un juzgado que subrogue, yo les puedo decir que es una comodidad para cobrar el 33% más, porque es imposible que llegue un segundo juzgado. Y esto le pueden preguntar a cualquier juez, cuando vengan ustedes, a cualquier juez que haya sido designado por este Senado, su acuerdo, cuando llegó a un juzgado con años de subrogancia, lo que se encontró un desastre, porque el juez que está subrogando, que no puede con su juzgado, no va a ir a otro juzgado a hacer la sentencia. Entonces es un desastre. En cambio, el juez jubilado sí permite eso. Obviamente, y nuestro gremio tiene un proyecto, lo que hay que conseguir es que los plazos desde que quede la vacante en un juzgado a que se cubre esa vacante se tiene que acortar muchísimo. Tanto los plazos del Consejo de la Magistratura, como los plazos de este Senado, como los plazos del Poder Ejecutivo. Y no puede estar más de un año un juzgado vacante, porque disfunciona toda la justicia. Entonces creo que sin ese tema, sin esa garantía que se pueda hacer, impedir que los jueces jubilados puedan cubrir hasta que se normalice esa situación, me parece sí afecta el funcionamiento de la justicia. Yo no sé si hay posibilidades de grandes modificaciones, pero como en todas las cosas, espero que no se llene más juicio pobre previsional con todos los juicios que tiene, pero lo que sí, le digo, muchos senadores, ustedes van a seguir tiempo, nosotros vamos a insistir con nuestro proyecto porque creemos que esa es la base. Si tuviéramos tiempo para discutirlo bien, entenderían que nuestro proyecto, el de la Unión de Empleados de la Justicia, es el más equitativo, repito, es superavitario, es solidario y es igualdad, que es lo que plantea nuestra Constitución. Muchas gracias, senador. Bueno, muchas gracias, compañero Primato.